Coimba Informa. Estamos de regreso con mucho más de su revista empresarial Acoimba Informa. Y a propósito del reciente evento organizado por Acoimba, Fedecámaras Trujillo y Conindustria, titulado El rol del empresario en tiempos de crisis, recibimos la visita de distintos líderes gremiales a nivel nacional. Entre ellos, Alfonso Riera, quien es expresidente de Profranquicias, actual director de una importante consultora a nivel nacional que se dedica a brindar consultoría en materia de emprendimiento y redes de negocios. Hoy estaremos conversando con él y conociendo más acerca de este tema de las franquicias y algunos puntos clave sobre la economía de nuestro país. De esta manera les presento la conversación que sostuvo con el licenciado Nelson Monreal en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta a Coimba Informa, hoy con un invitado especial, amigo de la casa, Alfonso Riera, gran amigo, de verdad bienvenido a tu programa Coimba Informa, un programa que, como tú ya sabes, es un programa televisivo de la Cámara de Comercio de aquí de Valera. Nelson, yo un gusto, primero por estar aquí, amigos de la casa, además en son de broma decía que no es tan broma, que es que Valera la siento muy cercana porque yo soy de Carora, que está muy cerca de Valera y hay mucha vinculación social entre caroreños y valeranos, así que me siento muy a gusto realmente. Bueno, Alfonso fue presidente de Profranquicias, es presidente de Front Consulting Group, una empresa de consultoría, es uno de nuestros eruditos en Venezuela. A él no le gusta mucho que le digan así, pero sí lo tenemos aquí porque mañana vamos a presentar a Alfonso en el rol del empresario en tiempos de crisis. De verdad que para nosotros es un orgullo tenerlo en nuestras tierras trujillanas. Alfonso Riera, de Carora, fue vicepresidente de Consecomercio, actual director de Consecomercio, compañeros de gremialistas en Consecomercio. Alfonso, 2 años en Consecomercio, toda la vida de gremialista, pero te ha tocado en este momento, pues, la sapiencia de lo que está pasando netamente en el sector comercio, en todos los sectores, pero siempre el comercio es el que más nosotros estamos trabajando por estar dentro del gremio y por estar dentro de Profranquicias, porque sigues ahí, sigues trabajando. Tenemos una economía totalmente en crisis, una economía que de verdad nos está ahogando a los empresarios. Esto es una economía controlada, Alfonso. Fíjate que has comenzado por el punto de inicio. Sí, Nelson, y es el control lo que nos ha llevado a esto, que es muy importante. Cuando se pide a los gremios, a los ciudadanos, propuestas de acción para reactivar la economía, no podemos pedir parcialidades. Hay que de alguna manera dibujar el panorama. Lo que nos ha llevado a esto es una economía controlada. Ya esto inclusive yo lo he llamado como el descontrol de los controles. Y seguir trabajando en las consecuencias es generar una cadena infinita de control sobre controles, que es lo que ha pasado. Vamos un poco a lo que llamamos verdades absolutas o axiomas. Ninguna economía controlada ha funcionado en la historia de la humanidad. Venezuela no iba a ser la excepción. Donde hay controles, hay inflación, escasez y corrupción. La historia es sabia en ese sentido. Venezuela no ha sido la excepción. Es terca. Es como casi una ley, como la de gravedad, la ley de mercado. Hay que respetarla, hay que entenderla. Sensibilízalo, porque tampoco soy partidario del capitalismo salvaje. Eso no es bueno. Los péndulos de Foucault no son adecuados. Sensibiliza al mercado, educa al mercado, pero no se te ocurra desaparecerlo. Entonces fíjate que inclusive países que todavía tienen la denominación de hasta comunistas, como lo son Vietnam, como lo son China, han sido capaces de sacar masivamente gente de la pobreza en la misma proporción en que se han abierto sus economías al capital privado. Lo que quiere decir es que sale un axioma absoluto, que es que la capacidad de generar bienestar social y que una gestión sea económicamente viable gubernamental está directamente relacionada en la participación que se le dé al sector privado. Y eso es un poco lo que pedimos y exigimos en Venezuela, que se le dé participación
¿Cómo reactivas la economía después de 18 años de intentar controlar sobre controles y trabajar en las consecuencias? Atacando la causa. Elimina los controles. Punto y final. Ya tú vas a ver cómo el despegue va a ser radical. Cuidado y el rebote que viva Venezuela sea inclusive superior o más intenso que la propia debacle que vivimos. Claro. Y en estos controles, pues la monopolización del dólar, ¿no? Entre ellas. Lo que pasa es que los controles, de alguna manera, sí, hay unos puntos cardinales, que además la palabra está de moda. Pero los puntos cardinales a nivel de control, yo sí creo que son 4, por cierto. Sí. Deberían ser claro, 4. Las normas laborales, que no es que hay que eliminar la ley del trabajo en absoluto, todos los países del mundo lo tienen, lo que hay es que permitir que cuando alguien robe se pueda votar, que cuando alguien no sirva se pueda votar. Cuando algo falta el trabajo se pueda votar. Y garantizarle al trabajador sus derechos fundamentales. Pero cuando el derecho es excesivo de parte de uno, entonces desbalanceas al otro. Leyes laborales, primer control. Control de cambio. Control de precio y ley de precios justos. Básicamente son los 4 puntos cardinales vitales que hay que eliminar para que la economía se reactive de manera rápida. Alfonso, en varias entrevistas que has documentado, hablábamos de cuántas empresas habían en Venezuela para el 2002. Hablabas de 830.000 empresas, un poco más, un poco menos por las estadísticas municipales que a veces no son exactas. Pero sin embargo, ¿cuántas empresas hasta ahora contamos nosotros los comerciantes? ¿Cuántas empresas menos contamos nosotros los comerciantes? Sí, fíjate que la estadística es un bien que dejamos de tener, porque de alguna manera el ente que está llamado a dar la estadística oficial es el Estado, el único que tiene todos los circuitos integrados tributarios es el Estado, y lo dejó de hacer. Bueno, no publica el IPC, imagínate tú qué esperar que publique estadística comercial y empresarial detallada. Sin embargo, en el INE aún se publican alguna data, el INE, Instituto Nacional de Estadística, y nos daba que el número de empleadores, como se le llama a las empresas activas, hace unos 10 años eran unas 830.000 y hoy cerca de 230.000. Eso quiere decir que se han perdido más de 500.000 empresas en una década. ¿Y cuántos puestos de trabajo? Bueno, y además, eso nos da una curva matemática de 4.000 y pico de empresas mensuales, con un incremento, porque obviamente la hostilidad ha sido mayor en estos últimos tiempos. Pero fíjate que estamos viviendo ese factor muy complicado. Cuidado, y es el país, Venezuela, más complejo de hacer negocio en el mundo, partiendo que constituir una empresa te lleva hasta 3 o 4 meses de tiempo, cuando en Singapur duras 24 horas para poner una empresa activa, aquí duras 3 o 4 meses, imagínate tú. Pero yo siempre oriento este factor con un prisma positivo. En la medida en que tú tengas una crisis más profunda, el rebote también es más intenso, que es lo que vamos a vivir sin duda alguna tarde o temprano. Por supuesto. Ahora, es difícil ser empresario. Es difícil cumplir con las leyes en Venezuela siendo empresario, con todas las leyes que van en contra y en detrimento de la productividad. Sí, al punto, Nelson, que te lo voy a poner así. El entramado legal es tan complejo que entenderlo es tan difícil que se hace prácticamente imposible, así quieras dar cumplimiento con ella. Y yo siempre, en estos días, dialogando con amigos que tienen otra manera de pensar, otra ideología, inclusive pro gobierno, les decía, tráiganme una empresa del Estado que cumpla al 100% con el factor legal, con el estamento legal, y la vemos, para que tú veas que no vas a encontrar ninguna. Eso quiere decir que ni ellos pueden dar cumplimiento a todo el entramado legal. De eso estaba yo comentando en entrevistas que he tenido esta semana como director nacional de Consecomercio, y es que los únicos que cumplimos nosotros con los beneficios de los empleos somos nosotros, porque es que el sector público no lo hace. Sí. Si tú te pones a ver, el Cestatique todavía el aumento no lo han pagado en el sector público. Entonces, o sea, esa ambigüedad de decir, tú sí, pero y entonces yo no cumplo. Sí. Eso lleva a inclusive algo más grave, que es que cuando tú haces tan compleja la formalidad, digas el cumplimiento de leyes por parte del sector privado, formalizarte, se hace tan difícil y lo haces tan complejo, entonces la tendencia es a la informalidad, porque la informalidad se combate menos que la formalidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que se estima que el 60% de la economía nacional se mueve a través de actividades informales. Así es, y casi que obligante. Los inventarios, para finalizar, ¿cómo estamos inventarios en el comercio en Venezuela? Bueno, cada vez peor, porque es que en un país
en donde no hay importación, porque el monopolio de la divisa la tiene el Estado. Hago salvedad, al Estado no le pertenecen las divisas, las administra, y cuando él asume el monopolio y no lo otorga, se trancó el juego. Y encima, todo el entramado legal hace decaer el aparato productivo, entonces el comerciante no tiene que vender, porque ni se produce ni se importa, así de simple. Y en un país en donde la ley es tan ambigua, que es completamente difusa, entre cuándo comienza un inventario o termina un inventario y cuándo comienza el acaparamiento, entonces el comerciante la tiene muy difícil. Muy difícil. Bueno, eso es todas las vicisitudes que vive el empresario en Venezuela. Aquí en el estado de Trujillo, pues no nos escapamos de todas estas cosas, todos estos entramados legales, y más para acá, para provincias. Acuérdate que siempre en Caracas como que tratan de mejorar las cuestiones, la distribución de alimentos, y aquí las tenemos un poco más a cuestas. Pero bueno, seguimos trabajando en pro del comercio venezolano. Seguimos en el próximo Negro con Alfonso Riera, vicepresidente hasta hace poco de Consecomercio Venezuela. Acoimba informa.